Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que abrimos para conversar un tiempo sobre algún tema específico que le llamamos asistencia técnica. Importante, la actividad está siendo grabada para que también sirva como apoyo para ustedes en algún momento que quisieran consultar un punto específico y entonces también se les estará enviando junto con el material que vamos a trabajar acá y, y vamos a ver y pues la idea es que sirva de apoyo durante el tiempo que ustedes así lo requieran. Eh, algunos anuncios importantes antes de empezar con el tema de la presentación, que hoy vamos a hablar de los informes de análisis ocupacional y uno nuevo, ¿verdad? Que fue comunicado en febrero. Como, como anuncio parroquial, les recuerdo que ahí en el chat va a estar la lista de asistencia para que puedan eh, llenarla. También vamos a cambiar un poquito la asistencia de hoy con respecto a las que hemos trabajado. Vamos a hacer un poquito más dinámica, más participativa. Entonces vamos a tener al final unas actividades interactivas con el fin de que rompamos un poco el hielo y podamos participar todos. Y también al final les vamos a solicitar que el que tenga cámara la pueda encender para tomar algunas fotos que necesitamos documentar la actividad. Por eso es que se le solicita. El que no tiene cámara, pues nada pasa. Pero sí, pues que nos ayuden con eso. Y lo otro importante que sí quería presentarles es que hace pocos días se unió al equipo de trabajo un compañero eh, un viejo compañero, porque ya ha estado en SECADES y en la institución como tal desde hace ya bastantes años, que se llama Brian Chavarría. Él se une al equipo de la oficina como profesional analista, entonces también ustedes van a tener interacción con él con algunos casos y consultas y etcétera. Entonces, Brian, no sé si se quiere presentar. Sí, muchas gracias, Mónica. Bueno, sean bienvenidos, un placer tenerlos por acá. Me los presento, mi nombre es Brian Chavarría. Eh, Seré el nuevo profesional que esté colaborándoles, ¿verdad? En la OSC, Sector Cultura Social y Tecnología, en lo que me pongo a su disposición y a sus órdenes, en los que le pueda servir con mucho gusto. Gracias. Y, y ya por último, quería comunicarles, bueno, que tenemos sí bastante material y bastantes cositas para compartirles con mucho cariño y que vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo máximo posible porque no es tanto, es una hora y media, una hora y 40, una hora y media más o menos. Pues entonces esperamos que nos alcance para todo lo que tenemos para ustedes. Y como estructura o la dinámica de esta presentación, va a ser la siguiente. Vamos a presentar, inicio yo y continuará Cinia con su explicación, con su parte. Luego sigue Brian con las actividades interactivas, que eso es una novedad del día de hoy, que luego pues me gustaría que me retroalimenten qué les pareció, si les gustó o mejoramos o lo que sea. Y luego, entraríamos a una parte de consultas que vamos a ver cuánto tiempo nos queda para poder hacer esas consultas, para atenderlas. No sé si un par de consultas o tres, no sé. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda ahí. Si no, las pueden anotar en el chat.
Estas consultas van a ser en términos generales, porque para ello, si necesitan hablar de un caso particular X, un caso que tienen ahí enredadillo o lo que sea, me pueden escribir y con mucho gusto nos reunimos y lo atendemos en forma individual, ¿verdad? Entonces, como para que las preguntas sean generales, si es que las hay. Y si no, no nos alcanza el tiempo, pues las pueden anotar en el chat, que luego se las estaremos haciendo llegar la respuesta junto con todo el material. Entonces, creo que comuniqué todos los puntos que tenía anotados y entonces vamos a dar inicio a la presentación. Ok, entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema en sí de análisis ocupacional, clasificación de puestos y ubicación por reestructuración. ¿Por qué pensamos en esto? Porque aún encontramos que hay puntos de mejora para ustedes en el sentido de cuando nos presentan un informe, todavía hay bastantes devoluciones. Entonces, em, al hacer esta asistencia técnica o el fin como yo lo visualizo es que a ustedes les quede claro o podamos transmitir el mensaje de que qué es lo que nosotros esperamos de ustedes cuando mandan un informe. Entonces, en ese aspecto, vamos a tratar de dirigir esta charla. Ahora bien, vamos a enfatizarnos a dos circulares que son muy recientes. La AGRH CIR 01-2025 y la AGR CIR 002-2025. Una es de un ajuste que sufrió el formato del informe técnico como normal, el que siempre hemos tenido. Entonces, queremos presentar y que ustedes visualicen cuál ha sido ese cambio y también el cambio que se da en el instructivo. Y la otra circular, ¿verdad? La 02 es donde se implementa otro formulario, un nuevo formulario para cuando se les presente casos de ubicación por reestructuración. Es un formato similar al que conocemos todos, solo que es como más concentrado, más compacto y es solamente para los trámites de ubicación por reestructuración. Entonces, esa diferencia y ese nuevo formato, por eso es que retomamos este tema de análisis ocupacional en ese sentido. Continuamos. Ahora, este tema está normado, ¿verdad? O nace, o su origen está en el reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en el capítulo 11, en el que se llama clasificación de puestos. Vamos a ver, bueno, estamos partiendo del hecho de que todos tenemos un conocimiento básico de lo que es análisis ocupacional y otras personas son súper expertas en este tema, pero haciendo un repaso para aquellas que todavía, digamos, están en curva de aprendizaje o todavía están tomando esa experiencia, vamos a hacer un breve recorrido sobre las figuras que nos podemos encontrar a la hora de hacer un estudio de análisis ocupacional y que las vamos a encontrar en el informe, en ese formato que le llamamos informe técnico, ¿verdad? Entonces, entremos en materia, continuamos. Ok, entonces,
manteniéndonos siempre en el reglamento del Estatuto Servicio Civil, como lo mencioné anteriormente, y en el artículo 105 aparecen algunas definiciones importantes, las pueden tener por ahí. A veces uno dice, sí, sí me la sé, la idea no es que se la sepan de memoria, pero sí que uno le entienda qué es, ¿verdad? O sea, cuando uno diga la palabra, de una vez se imagina a qué me refiero. Entonces, empezamos con una asignación. ¿Qué es una asignación de un puesto? Es un acto mediante el cual se ubica un puesto, ¿verdad? En la clase correspondiente dentro de una estructura ocupacional del régimen de servicio civil, ya sea porque antes estuviera excluido de dicho régimen o que perteneciendo a este por cualquier razón no hubiera sido ubicado dentro de la estructura mencionada. ¿Cómo es eso? De una asignación de un puesto son aquellos puestos, por ejemplo, que no son parte del régimen, como cuáles, qué sé yo, que era un puesto de confianza y ahora ya no lo es. Entonces, tenemos que ingresarlo, hacer todo un trámite que se llama asignación del puesto para incluirlo dentro del régimen. Otro ejemplo, bueno, que digamos se ha dado en algunas instituciones que atendemos que técnicamente cierran otra institución que no es del régimen. Entonces, reparten o distribuyen los puestos a diferentes instituciones, que, que al CONAPDIS, que al Ministerio de Trabajo, que al Ministerio de Salud, las distribuyen en diferentes lugares por ese cierre técnico. Entonces, esos puestos que ya tienen una persona ahí no pertenecen al régimen, pero necesitamos incluirlos dentro del régimen. Entonces, ahí es donde hablamos también de una asignación de esos puestos que ya existen desde hace muchos años, que tienen un propietario, pero que no eran, ¿verdad?, del régimen. Ese es otro ejemplo. O un ejemplo de exclusión puede ser que un puesto que pertenece al régimen, luego decida la administración por algún trámite X convertirlo en un puesto de confianza. Entonces, ahí es un régimen que se excluye y allá al tiempo lo quieren volver, lo quitan de ser confianza y lo quieren volver al régimen. En esa dinámica pueden tener esos puestos también. Entonces, eso es a lo que nos referimos a asignación de un puesto. ¿Ok? Continuamos. Otro concepto importante, otra figura, es la reasignación. Entonces, ¿qué es una reasignación? Cuando hay un cambio que se opera en la clasificación de un puesto con motivo de variación sustancial y permanente, palabras claves, de sus tareas y responsabilidades. Entonces, cuando yo sé cuando hay una reasignación, bueno, porque se solicita, ¿verdad? La administración lo solicita y por necesidad institucional y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que le tenemos que analizar cuando llenamos el informe? Bueno, que se visualice, que se evidencie, que se plasme en el informe que hay un cambio sustancial y permanente. Si no lo hay, no se sustenta el informe. Entonces, continuamos. Entonces, teniendo esas dos palabras clave, sustancial y permanente, podemos eh, mostrarles que tenemos tres tipos de reasignación para que lo tengan presente. Está el ascendente, el horizontal y el descendente. El ascendente, que es el que nos gusta a la mayoría de todos, ¿verdad? Según el último decreto, el 44408-H, publicado el 6 de marzo del 2024, en su artículo 62, dice ahí que no se permiten reasignaciones ascendentes. Entonces, que lo que está permitido para no, o sea, para mantener la dinámica de la institución, se permite tramitar lo que son las horizontales y las que son descendentes, ¿verdad? Descendentes, hablamos, un repaso rápido, descendentes hacia abajo, ¿ok? Que un ejemplo, si es un técnico 3 y la institución ahora necesita un técnico 1, por ejemplo,
Puede ser, eso es descendente. Ascendente, rápidamente ascendente, aunque no están permitidas tramitarlas. Qué sé yo, un profesional 1 y ahora la institución, por necesidad, necesita un profesional 3. Entonces, que sube, ¿verdad? Que va hacia arriba. Eso sería ascendentes, pero no las podemos tramitar ahorita. Y horizontal, pues es que se mantiene en la misma clasificación y con el mismo salario, que no hay aumento salarial, entonces al final se convierte en una reasignación horizontal. Ahí hay que tener en cuenta qué especialidad tienen para que no se vaya a aumentar el salario, que es lo que no podemos hacer. Entonces, en el informe se espera eso, que se diga eso, qué tipo de reasignación es y que no hay erogación presupuestaria y que se cumple con lo establecido en la definición de que las actividades son, que hay un cambio sustancial y permanente. ¿Ok? Continuamos. Ok, otra figura o otro trámite del cual ustedes pueden marcar con X dentro del informe, dentro del formato del informe, es el cambio de especialidad. Un cambio de especialidad, según el reglamento, corresponde a un cambio en el campo de actividad de un grupo ocupacional específico y es motivado por la necesidad institucional de ejecutar distintas tareas en el puesto en estudio. ¿Qué es eso? Bueno, que a veces tenemos un puesto de administración generalista, pero resulta que ahora, por la dinámica de la institución, ese puesto se necesita una persona de recursos humanos. Entonces, necesitamos hacerle un cambio de especialidad, pero la clasificación se mantiene, es la misma. Entonces, lo único que se va a cambiar es el cambio de especialidad o su especialidad, dependiendo de, ¿verdad? Del puesto, de la particularidad del puesto. Entonces ahí eso es a lo que se llama cambio de especialidad y nos podemos encontrar con dos tipos. Un cambio de especialidad temporal o un cambio de especialidad permanente. ¿Cuándo puede ser temporal? Temporal puede ser cuando una persona, bueno, cuando el puesto tiene un titular y esa persona pidió un permiso sin goce de salario, con goce de salario, lo que sea, se retira de la institución, pero mantiene todavía el puesto. Entonces, mientras esa persona esté fuera de la institución, le podemos hacer un cambio de especialidad temporal. Cuando la persona regresa, automáticamente ese puesto vuelve a tener la especialidad original. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con esos cambios temporales? Que esos cambios temporales puede ser cada vez, digamos, por el tiempo que lo solicita el titular, pero si el titular vuelve a solicitar otro permiso o lo que sea, necesitamos tramitar otro informe para hacer la prórroga de ese cambio temporal, ¿verdad? Porque antes se mantenía como que una vez se hacía y nada más. Entonces, no, nos han explicado que tenemos que hacer la prórroga de esos cambios temporales. Entonces, ¿qué les recomiendo aquí? Que tengan ahí unas anotaciones para que con tiempo ustedes puedan llevar ese control que se les vaya a vencer y coordinar con el titular si lo va a extender, si lo que sea, ¿verdad? Y que no a última hora, faltando un día o el mismo día que se venció, solicitar la prórroga de ese cambio temporal, porque más adelante vamos a ver el recorrido que hace un informe hasta llegar a la resolución y entonces se toma su tiempito. Entonces, no podemos hacerlo como de hoy para mañana. Entonces, es importante que ustedes lleven un control, no sé, en Excel, en el Outlook, en donde sea, ustedes lleven como unas alertas de que esos cambios temporales están pronto a vencer y que tienen que tramitarlo. Ese sería un buen consejo, ¿verdad?
vayan pensando cómo lo pueden implementar. Y el otro cambio de especialidad es el permanente, que es muy conocido para de los que ya estamos como viejitos en esto, y ese se puede hacer en una vacante, y también se puede hacer con un titular, ¿verdad? Pero siempre y cuando no se cause perjuicio y tenga los requisitos. ¿Qué esperamos ver en el informe? Esperamos ver si es que tiene titular, que se evidencie a cualquier lector, sea experto en análisis ocupacional o no, lea el informe y visualice de una vez que ese titular tenía requisitos de la propuesta que se está haciendo, que no se le está causando perjuicio, y que es un cambio en el campo de actividad. Eso es lo que esperamos ver en esos informes. Luego vamos a ir detallando las secciones para que ya lo vayan amarrando con estos conceptos que estamos viendo. Entonces, continuamos. Otra figura es la recalificación. Bueno, la recalificación en realidad no lo toman como una figura así como de análisis ocupacional como tal. Por eso se maneja una resolución aparte, ¿verdad? Pero la definición es esta. Una recalificación es un cambio de grupo clasificatorio de un puesto dentro de una misma clase, cuando hayan variado los atestados de la persona funcionaria que lo ocupa. Se cumpla con los requisitos de la clasificación del puesto y exista el presupuesto para el cambio. Entonces, bueno, y la resolución que se norma, ¿verdad? Que tenemos que seguir es la resolución de G48/2020. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves para saber si estoy enfrente de una recalificación? Bueno, que va a haber un cambio dentro de la misma clasificación, pero la persona que lo ocupa tiene otros atestados. Entonces, ¿y qué tengo que revisar? Bueno, y que haya presupuesto. Si no hay presupuesto, no camina nada. Entonces, un ejemplo de esto es un profesional 1, grupo A, que obtuvo la licenciatura y entonces se pasa a grupo B. Eso puede ser. Entonces, eso es lo que queremos ver en el informe, así de concreto, de que la persona tiene ese atestado, que se mantiene en la clasificación y que la institución tiene presupuesto para hacer esa erogación. No es mucha la diferencia, pero bueno, sí la es. Entonces, se necesita que se visualice que sí hay presupuesto, que sí hay un compromiso para ese pago, ¿verdad? Entonces ahí, cuando estén ante una recalificación, se van a la resolución 48/2020. Ahí está instrucciones importantes para saber si procede o no procede. Siguiente. Dentro de esa resolución que les hablaba, existen dos tipos de recalificación. Recalificación positiva del puesto, cuando es vacante, puede ser para el titular, puede ser para el interino, si reúne requisitos. Y puede ser recalificación negativa del puesto solamente para cuando son vacantes puras. En la recalificación positiva, la diferencia entre el titular y el interino es que el titular puede solicitarlo, ¿verdad? A la Oficina de Recursos Humanos, pero el interino no. Esa es la diferencia. Tiene que ser la jefatura que haga llegar la solicitud eh, de esa recalificación positiva. Entonces, esa se divide en dos también. Ahí lo van a encontrar en esa resolución. eh, entonces, antes de hacer de llenar el informe, pues uno lee el caso
busca la norma de referencia y, no sé, visualiza, esquematiza si procede o no el trámite y si procede, qué son los puntos claves que yo necesito evidenciar en el informe para que el trámite se lleve a cabo y concluya ya con una resolución. Ok, continuamos. Ahora entramos a la figura esta que les comentaba al inicio, de que es un formulario nuevo, publicado con la circular, la 02-2025 de febrero, que es visualmente se parecen mucho porque tienen hasta los mismos colores, ¿verdad? Pero es solamente para usarlo cuando, cuando tramiten un caso de ubicación por reestructuración. ¿Qué significa eso? Bueno, es un cambio que afecta puestos o clases al variarse la estructura ocupacional de una serie o la conformación de una clase y que tiene los mismos efectos de una resignación, excepto en lo que corresponde al inciso A del artículo 111 del reglamento. Entonces, cambios, eh, estos casos de ubicación por reestructuración en realidad son pocos los que se tramitan, pero sí existen. Entonces, cuando estén ante un trámite de estos, pues les recomendamos eh, buscar esta norma que es la circular y también el formato, porque no podrían usar el formato de los otros, de análisis ocupacional, de reestructuración, cambio, especialidad, asignación, para hacer una ubicación por reestructuración. No se puede, o sea, tendríamos que devolvérselos. Ustedes deben de usar el formato correcto, que es el nuevo, que se les envió ahora en febrero. Luego los vamos a ver. Más adelante Cinia se los va a presentar. Adelante. Ok, ya dejamos atrás lo que son las definiciones básicas. Ahora entramos para que ustedes sepan como conocimiento general y que también lo tomen en cuenta cuáles son las etapas de la revisión de un informe técnico desde el lado de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes envían un informe técnico, ¿qué hacemos con eso? ¿Verdad? Porque a veces tal vez hay un concepto ahí errado de que solo lo vemos nosotros y es rapidito, pero no, es que dependemos, más bien nos involucran varias áreas de la institución. Entonces lo vamos a ver rápidamente. Las etapas. Primero, ustedes, bueno, lo elaboran y, bueno, recogen las firmas y todo está maravilloso y lo envían. Ok, nosotros lo recibimos. Lo recibimos, lo analizamos, verificamos los adjuntos, que son muy importantes, que todo lo que ustedes, documentos que ustedes mencionen en el informe, vengan como adjunto. Bueno, y todo está perfecto, digamos. Entonces, si está perfecto, ¿verdad? Nosotros lo firmamos como aprobado y se lo pasamos en una segunda etapa a la unidad de oficinas de servicio civil, que, bueno, sería mi jefe, nuestro jefe, y él le hace una revisión a lo que nosotros ya estamos recomendando. Si le parece, continúa. Si no, lo devuelve. ¿Ok? Entonces, si nos lo devuelve con alguna observación, pues si la podemos arreglar y atender, perfecto. Si no, en otras ocasiones hemos acudido a ustedes que rápidamente nos envíen lo que hizo falta o lo que sea para continuar y no devolvérselos del todo. Ya está perfecto. Lo acepta ahí esa unidad. Entonces se lo pasa a la asesoría jurídica. La asesoría jurídica lo revisa ahí como ellos le hacen una revisión más que toda como legal, digamos, que se cumpla con los artículos que necesitan y que todo esté bajo control en términos legales. Muy bien, le da el visto bueno y lo pasa al director. En este caso, temporalmente el área de gestión no tiene director de área. Entonces,
el director general temporalmente la está subiendo. Entonces, por ahora dependemos del director general. En el momento en que tengamos director de área, no, ya lo puede firmar esa persona y no necesita ir al despacho. Pero por ahora, y no sé cuánto va a durar esto, dependemos de la dirección general, que pues como se pueden imaginar, tienen un montón de trámites y entonces se toma su tiempo recoger esa firma. Entonces, todo ese camino tenemos normado 40 días. Les digo que sí, este año vamos a hacer una revisión de ese tiempo y se quiere mejorar el tiempo y bajarlo. Pero nosotros, de parte de nuestra oficina, pues estamos totalmente identificados con ustedes y los atendemos lo más rápido posible para que en el menor tiempo pueda salir de nuestra oficina y empiece a caminar esas etapas. Ahora bien, está la otra parte. ¿Qué pasa si nosotros lo revisamos y no cumple y necesitamos devolverlo? El informe se devuelve con un oficio explicando las observaciones por las cuales se devuelve y ustedes, cuando reciben esa devolución, la van a atender según las observaciones y cuando no lo remitan, deben de colocarle un nuevo consecutivo, una nueva fecha. O sea, que entraría como un informe nuevo a hacer fila y a hacer el recorrido que les acabo de mencionar. Pues a lo interno yo trato, ¿verdad? Con todo el interés de colaborar, de que cuando entran esos informes, que es por segunda o hasta tercera o hasta cuarta vez, pues los atendamos de inmediato, ¿verdad? Pero no siempre puede ser así, ¿verdad? Entonces, para que consideren todos esos tiempos, ¿verdad? Cuando ustedes envían un informe y si es que les surge. Entonces, para que lo anoten por ahí, de que tienen que considerarlo. Ok, vamos con otra. Continuemos. Ok, entonces, ahorita continuará Cinia, la compañera Cinia, para ya entrar en materia de lo que es el formulario del informe técnico de clasificación de puestos, el que les he venido hablando y el que todos conocemos, el de siempre, ¿verdad? Entonces ya ella les va a explicar y con todo gusto quedo a la orden eh, y continuamos. Cinia, le doy la palabra. Bueno, como decía doña Mónica, vamos a proceder con lo que es la parte que se refiere a el informe técnico de clasificación de puestos. Ustedes estarán pensando también que posiblemente vamos a ver por enésima vez las secciones del formulario. Sin embargo, en este día vamos a enfocarnos a reforzar los aspectos más importantes a tener en cuenta para el desarrollo del informe, para un buen desarrollo del informe, con base en las observaciones más frecuentes que ocasionan la devolución. Por eso solicitamos que por favor pongan mucha atención, porque lo que vamos a hacer es brindarles esa información. Hemos hecho un compilado de lo que ocasiona más devoluciones para poder explicarles de una manera muy concisa y sucinta y ojalá de forma breve esas condiciones que podemos referirles. Entonces, bueno, voy a cerrar la cámara y vamos a proceder. Como están viendo en pantalla, hay un formulario, ¿verdad? Para explicativo de las secciones que tiene el formulario de informe de clasificación de puestos. ¿Cuál es este? El que corresponde a los estudios de asignación, cambio de especialidad y asignación. Voy a aclarar en este momento, aprovecho la oportunidad,
a referirme a que la recalificación no está contemplada, como lo decía doña Mónica, como un estudio similar a una reasignación, un estudio porque se mantiene el grupo, la clase profesional, y se da únicamente en clases que ostentan grupos. En este caso, por ejemplo, el profesional de servicio civil 1 y uno que es muy común y conocido para nosotros, que es el profesional en informática 1, que tiene grupos A, B, C y D. A, B y C, perdón. Entonces, en este caso, el formulario es diferente. Es un formulario muy pequeño que hace nada más como decimos, check. Nada más se contempla con base en lo que dice la resolución de G048-2020 y contempla todos los requisitos y se procede a la firma. Y después vamos a ver el de reestructuración, pero no lo voy a explicar, nada más vamos a ver las condiciones que tiene, que son muy similares al otro estudio en el que sí vamos a ahondar. Como pueden ver, el formulario es bastante extenso, tiene la explicación muy detallada de todas las secciones y lo que conlleva cada sección, lo que son los factores y lo que son los resultados, ¿verdad? Ahí vemos y las recomendaciones y conclusiones. Viene estructurado, viene con figuras para poder brindarles a ustedes la referencia dentro del formulario. Y bueno, es muy importante que lo lean, que lo revisen, porque aquí no lo podemos explicar por cuestiones de tiempo, pero viene muy completo. Entonces sí les pediría que lo hagan. Adelante, Brian. Bueno, el formulario de informe técnico de clasificación de puestos está compuesto por 8 secciones. ¿Cuál fue el motivo para hacer este informe técnico? Bueno, estructurar de alguna manera y facilitar a los analistas, ya sea que fueran expertos o iniciales, sobre todo para analistas iniciales, el contenido de un informe para poder sustentar los cambios propuestos. Entonces, de ahí sale este informe, porque anteriormente, para los analistas que tienen más tiempo, saben que se hacía un informe, como una especie de informe, pero ya estructurado más textual, no como viene ahora, que es con secciones y cajitas ahí donde meter la información. Bueno, antes de empezar voy a dar unas pistas. El propósito del informe es, ¿cuál es el propósito del informe? Me pregunto, ¿verdad? Espero que ustedes lo tengan también ahí en su necesidad, que es tratar un tema específico, que es el estudio de un puesto o de varios puestos, porque puede contemplar varios puestos para un cambio determinado. Entonces, debe haber un hilo conductor en todo el contenido del informe. Desde una manera general, por ejemplo, que contempla la estructura donde está ubicado el puesto, que sería la organizacional. Dentro del organigrama, no todo el organigrama, sino dónde está ese puesto ubicado. La estructura ocupacional, saber cuáles son los pares de ese puesto y toda la estructura donde está la unidad, el departamento, el área donde está. ¿Cuál es la clasificación que ostenta actualmente? ¿Qué hacía antes? Las labores que tenía y las nuevas labores o resultados, como estamos hablando ahora. ¿Qué dio pie a ese cambio? ¿Qué es la justificación en la causa? Los resultados esperados. Y entonces todo esto, toda esa información que metemos dentro de esas secciones nos tiene que dar nuevos resultados y los niveles de clasificación, ¿verdad? Que son con los que voy a fundamentar las recomendaciones de cuál es la nueva clasificación y la nueva especialidad, o solo la nueva especialidad en el caso de los cambios de especialidad. Ahora sí, por favor, iniciemos con el formulario.
desde la sección 1. Ok, bueno, hay unas condiciones previas, ¿verdad? Estas condiciones es para darnos una idea desde el inicio de en qué vamos a estar resolviendo el estudio. Por ejemplo, ahí dice que se selecciona con X. Sin embargo, le solicitamos que dependiendo del estudio, se indique cuál es, qué tipo de estudio vamos a tener. Por ejemplo, la reasignación, marcamos con X que es reasignación, pero indicamos a la par si es horizontal o descendente, porque tenemos claro que ya la reasignación ascendente en este momento no es posible. El cambio de especialidad, marcamos con X y ponemos si es permanente o si es temporal. De una vez ponemos la X y ponemos si es temporal o permanente. Y bueno, la asignación, pues ya doña Mónica nos explica, ¿verdad? Que son trámites para asignar puestos al régimen, entonces pues no debería tener alguna condición como si lo tiene la resignación, el cambio de especialidad. Les comento que este es el nuevo formulario que sufrió modificaciones, es una nueva versión. Entonces, en este caso, se modifica que ya no se requiere el STAP de acuerdo a una circular que envió en diciembre la STAP, donde indica que primero se haga el estudio y después se solicite el uso del puesto. Entonces, para la reasignación, el puesto debe estar, de acuerdo al artículo 109, en el PAP, ¿verdad? Esto no necesariamente puede ser que surja de repente una necesidad, pero preferiblemente que en este plan anual conste esas reasignaciones que se vayan a dar a lo largo del año. El estudio de factibilidad, la certificación de contenido presupuestario y el documento en que el máximo jerarca o jefe autorizado indica que procede la consolidación. Muy importante. Ese documento o aval del jerarca, como le indicamos, también es otra manera de indicarlo, debe venir acompañando al formulario, ¿verdad? Debe venir respaldando y además ese documento debe venir referenciado en las fuentes documentales que ahorita las vamos a ver. Ahora, otra cosa muy importante, ese jefe autorizado que se indica ahí se refiere no al jefe del departamento, no al jefe del área, no al director, tal, no, es por delegación del máximo jerarca, se le da vía resolución a un funcionario de cierta jerarquía para que asuma la decisión por él de esos puestos, o sea, para que asuma la firma y todo eso, la coordinación de estas actividades. Por ejemplo, hay instituciones que tienen un viceministerio administrativo o en algunas instituciones es el oficial mayor, en otros es el director administrativo, pero debe constatar, e incluso no solo para los formularios que vienen a la OSC, sino que es importante tomarlo en cuenta para las instituciones que tienen un jefe de recursos humanos delegado, que debe estar esa constancia, ¿verdad? De que hay una persona formalmente por resolución e incluso, me corrigen si no, que esté publicado en la Gaceta, donde se indique que esa persona va a asumir esto y esto y esto con respecto a lo que es las labores administrativas. Después también tenemos la solicitud del cambio del jerarca, por ejemplo, en el cambio de especialidad, que eso se incluye ahora nuevo, es que también debe venir el aval del máximo jerarca o, como ya lo explicamos, el jefe autorizado. Además del oficio de solicitud de cambio de especialidad del jerarca o director de la instancia, que también debe venir referenciado en las fuentes documentales y debe venir adjunto en el expediente que acompaña el formulario puesto y la descripción de las nuevas tareas relacionadas con la propuesta. En la asignación, bueno, tenemos los documentos que
que se indican, no lo vamos a especificar porque está muy claro. Ahora bien, en la causa del estudio, bueno, también recordarles que debe venir el logo de la institución y por favor, muy importante, la numeración del informe debe ser con las siglas y el consecutivo institucional. No puede ser un número ahí 01, 02, 03, sino que tiene que venir siglas formales de la institución y el consecutivo. Además de que si es devuelto el informe, debe ingresar con una nueva, ingresa como nuevo y con una nueva numeración de acuerdo a lo que les acabo de indicar. Ahora, la causa del estudio. Vean, es muy importante que el informe sea lo más breve y conciso. No, es muy bonito poner mucha prosa, muy elegante y todo, pero sin embargo, a veces se pierde la información necesaria, lo que decíamos, de lo general del puesto a lo específico. Entonces, ¿qué pueden ser las causas? Bueno, una necesidad institucional, por reubicación del puesto, para que asuma otras funciones, y además contemplar que en esta causa se debe integrar si el puesto está en el PAP, ¿verdad? Mencionar lo del aval del jerarca y ya si no estuviera en el plan anual de actualización de puestos, pues indicar cuáles son los motivos porque se solicitó el estudio del puesto. Vamos a hablar de estudios puesto general porque sabemos que ahí se contemplan reasignaciones, cambios de especialidad de asignación. Es muy pequeño, no debería extenderse a 1 o 2 páginas jamás, es algo muy sucinto. Bueno, la sección de datos del puesto está muy claro, el número de puesto, la clase, especialidad, eso lo vamos a pasar. Si ustedes tuvieran alguna observación específica, por ejemplo, si es un puesto ocupado por un interino, indicarlo, y si es un puesto que tiene un titular que está ascendido o algo así, pues también indicarlo, ¿verdad? Por aquello de referencia para futuras consultas o algo así. Bueno, esto, muy importante, las fuentes consultadas. En el campo amarillo se indica cómo deben presentarse esas fuentes, cuáles son las principales fuentes consultadas y con la fecha y el asunto de cada uno, muy sucinto. Ejemplo, oficio X que trata de aval del jerarca. Punto. Poniéndolo en términos de antes, está tal y tal de autorización del uso opuesto. O sea, algo demasiado sencillo, muy concreto para nosotros darnos una idea. ¿Por qué? Realmente hay muchas veces que se montan, hablemos muy a lo tico, se montan en uno anterior y se les olvida borrar algún oficio que venía y entonces resulta que, que buscamos cuál es ese objetivo del puesto, buscamos dentro del documento y no lo encontramos, entonces tenemos que volver a preguntar. Ahora, ¿cuáles son esos documentos importantes? Uno, los que se referencian dentro del texto, dentro del desarrollo del puesto, del estudio, del informe. Y también, obviamente, los del aval y cualquier otra condición que me permita a mí definir, ¿verdad? Y justificar este cambio. Ahora, orales, entrevistas que se les haya hecho por teléfono o algo así a al ocupante del puesto, a la jefatura. Vean, muy importante, el analista no es solo estar en el escritorio, el analista si le queda dudas, no se infieran, vayan, pregunten, es muy importante hacer esto para poder estar seguro de lo que uno va a recomendar. Virtuales, bueno, si consultan una página con alguna información, pues entonces ahí podrían poner el link, el enlace, y copiarlo ahí para que puedan, para que se pueda incluso tener a mano en alguna condición, porque igual eso les va a servir a ustedes de respaldo en algún momento que se pueda revisar este estudio para en un futuro. En antecedentes, pero rápido,
el antecedente, ¿verdad? Nos indica que debemos reflejar el último estudio realizado. Anteriormente, si el puesto fue asignado, que antes los asignaba al staff, en 1980 todavía ponían desde ahí todo el histórico sobre el puesto, entonces era demasiado engorroso. Es el último estudio. ¿Por qué el último estudio lo requerimos? Para ver la temporalidad o la trazabilidad, si ha sido muy rápido, digamos, si ha sido menos de lo que dispone la norma, o hace cuánto, dónde está ubicado, etcétera. Y también tenemos que nos solicitan Brian, permítame un momentito ahí arriba. Aquí hay una situación importante. Cuando se creó este formulario, se planteó lo que era la necesidad de no indicar actividades, sino resultados. ¿Por qué resultados? Porque en ese momento estaba la indicación por parte de la Dirección General de hacer la elaboración de los manuales de cargos. Los manuales de cargos vienen con resultados. Los resultados resumen y condensan o agrupan las actividades que realiza la persona en, en productos, en resultados, en algo concreto. Entonces, si un puesto ha sido asignado posterior al 2020 y se ha exigido que sea por resultados, sería, en vez de actividades, más oportuno poner ahí los resultados con que ese puesto se ha estudiado recientemente, del 21, 22, 23, 24, porque si un puesto ha sido estudiado en esas fechas, ya necesariamente ese cambio estaba definido con resultados. Entonces, sí, por favor, que ustedes tomen en cuenta esta parte. Continuamos. Bueno, con respecto a la estructura organizacional. Bueno, pedimos, ¿verdad? Lo que es la estructura organizacional y lo que es la estructura ocupacional. La estructura organizacional nos envían casi siempre una copia de todo el organigrama. Cuando es un puesto que está en una unidad específica de alguna área, de alguna dirección, tratamos de abrir de expandir ese organigrama y realmente se ve pixeleado. Además que todo el organigrama generalmente está en las páginas de cada institución. Ahí está el organigrama como tal. Está importante es muy importante que, bueno, se refieran a la aprobación de Mideplan, ¿verdad? Y se refieran también a lo que corresponde a la unidad o área o departamento donde va a estar ubicado el puesto o los puestos. Sin embargo, esa estructura organizacional sí sería muy bueno, y de acuerdo, pueden revisarlo en el instructivo, que se indica que debe ser la información de esa área, de esa unidad o proceso. Por ejemplo, si es un nivel gerencial o directivo, pues obviamente deberíamos buscar dentro del organigrama esa parte, ¿verdad? Que nos indique los puestos homólogos. ¿Qué son puestos homólogos? Pues los puestos que están en la misma clase o que están en el mismo nivel dentro del organigrama institucional. Ya para abajo, ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, si fuera de un director del área administrativa, pues sí sería importante ver qué tiene a cargo. Pero lo que recomendamos es que no se copie nada más el organigrama institucional completo, sino que se indique. Hay instituciones que tienen oficinas o unidades fuera del sector central, y viene el organigrama y no viene específicamente dónde está ubicado esa oficina a lo externo, ¿verdad? Ya, no sé, territorialmente o porque son auxiliares, cosas así. Con respecto a la estructura ocupacional,
requerimos que se elabore una tablita donde venga tanto indicado las clases de todos los puestos que están en esa instancia, la especialidad y subespecialidad. Y bueno, indicar, ¿verdad? Bueno, y el número de puesto y hacer una referencia de cuál es el puesto en estudio. Entonces, no es poner, por ejemplo, 10 puestos de tal cosa, 5 puestos de trabajador misceláneo 1, no, es desglosar esta unidad o área o departamento, integrando el puesto con la clase y especialidad de cada uno de los puestos que constan en la estructura ocupacional. Esto es muy importante para nosotros o para la persona que va a aprobar un informe, ya sea un jefe de delegado o nosotros, porque nos permite ver si la propuesta es acorde con la estructura o puede ocasionar una disfunción y alertar a la institución en sí de que no corresponde o de que no es conveniente, o bien que nos justifiquen por qué. En la sección 5 de resultados esperados del puesto y factores de clasificación es muy importante. ¿Qué son los resultados? Primero, se incluye esta palabra, resultados o productos esperados, como les reiteraba anteriormente, por lo que les indicaba anteriormente, que los manuales de cargos que se estaban elaborando vienen con resultados esperados. Entonces, si incluso alguna institución ya tiene avanzado los manuales de cargos o aprobados incluso, pueden utilizarlos en este documento. No necesitarían estar digamos, desarrollándolos ustedes. Y nos hemos dado cuenta que los que son de informática, sobre todo las jefaturas y de UPI, estructuran muy bien los resultados. Vieran qué bien los estructuran. Seguro ya la formación de ellos les ayuda a encajonar así muy bien. Por ahí alguien decía que diera un ejemplo, vean. No podemos dar muchos ejemplos aquí por cuestiones de tiempo. Yo utilicé algunos, ¿verdad? De las cosas que tenemos asignadas nosotros para explicar. El resultado sería atención de consultas técnicas e informativas que ingresen a la OSC relacionadas con X y X, o relacionadas con el quehacer institucional de las instituciones, de la SUGERI o lo que sea. Ese sería el resultado, atención de consultas técnicas e informativas. ¿Por qué esto sería un resultado? Porque de ahí podríamos agrupar diferentes actividades que se deben realizar para dar este resultado. ¿Qué sería el resultado, valga la redundancia? Pues las consultas atendidas en tiempo y forma. Hay algo concreto. Entonces, podría ser, de ahí se desprendería el nivel de conocimiento, dependiendo de las consultas. No podría ser el mismo nivel que se le exige a un analista experto que un analista inicial o intermedio. Se puede ver que hay que revisar normativa, que hay que analizar la consulta, que hay que elaborar documentos, que hay que someter a revisión, etcétera, etcétera. Entonces, de las mismas actividades que hace el puesto, están los resultados. Hay que agruparlos, hay que decir, bueno, esta actividad corresponde a eso. ¿Qué espero yo de esas actividades? ¿Qué esperamos? Es una forma fácil, es cuando hacemos los compromisos en la evaluación del desempeño, o como les digo, si ya tienen elaborados los manuales de cargo, deberían estar ya los resultados esperados de la clase específica. O bien, cuando se hace el plan institucional, ustedes no desglosan todas las actividades que hacen
las unidades, sino específicamente desarrollar esta indicación. Entonces, para no extender, espero que ese ejemplo pues les ayude un poco a porque sí estamos conscientes de que es complicado hacer resultados. Sin embargo, si se toman la, el ratito para poder desmenuzar las actividades y decir, bueno, esta me parece que es de revisión, esta me parece que es de análisis, esta me parece que es de atención de consultas, etcétera, pues entonces ahí ustedes van como agrupando más adecuadamente. Muy importante, se dice que el máximo son 7 resultados. Sin embargo, no necesariamente tienen que tener 7 resultados. No es, ¿y ahora qué pongo en este resultado? No. ¿Por qué? Porque puede ser un solo resultado, pero muy importante y de mucho peso, de que nos condense la importancia de ese puesto o nos referencia y nos dé una idea del nivel clasificatorio que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre un conductor de servicio civil. Bueno, nosotros diríamos, bueno, manejar en condiciones óptimas o no sé, bueno, ¿cómo se diría? Eso se me ocurre a mí, ¿verdad? Ya ustedes tienen mayor creatividad. O, por ejemplo, mantener en condiciones óptimas o, ¿cómo es? Revisar y procurar las condiciones óptimas del vehículo asignado a su carga. Y ahí viene un montón, tiene que revisar en la mañana, revisar el aceite, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de actividades que se condensan y serían solo 2 resultados. Y no es porque es un conductor, puede ser un jefe de una unidad que y también otro tip es basarse en los manuales de clases y especialidades. ¿Por qué? Porque el manual de clases vienen resultados genéricos para, digamos, una clase que puede tener asignada cualquier especialidad. Entonces ustedes pueden como tomar de referencia los más, sí, con mayor similitud para el caso en estudio. Los factores de clasificación, vean, muy importante, los factores de clasificación están exactamente iguales para todos. Consecuencia del error, cómo es el equipo y materiales asignados, supervisión recibida, ejercida, etcétera. Todos esos que vimos también en el instructivo. Lo que varía es el nivel correspondiente a cada uno. Entonces, la supervisión ejercida varía mucho en el nivel que puede tener una clase del estrato gerencial, una clase de digamos, de jefatura, de profesional jefe, y una clase, y la supervisión ejercida por se me ocurre, un profesional de servicio civil 3, un 2 o así. Sin embargo, esa supervisión ejercida está formalmente para las clases de jefatura. Y ahí tenemos una justificación por medio de un factor para poder sustentar, en este caso, dependiendo del estudio, si se mantiene o varía. No sé si queda claro con respecto a ahí se debe poner el nivel, los factores con el nivel de expertise que requiera. Por ejemplo, el de responsabilidad y la consecuencia del error. Lo que pasa es que muchas veces se pone consecuencia del error, tal vez a un nivel, una clase de un nivel de estrato menor, como si, no sé, como si fuera, no sé, el presidente de la República, le ponen unas cosas que uno hasta se asusta. De hecho, se han visto estudios donde en condiciones ambientales y no sé qué, bueno, me corrigen si no se llama así, dicen, tal vez es un oficinista, un técnico, un profesional de servicio civil que está en analistas en una oficina. Y he visto que ponían, está en condiciones sujetas a productos inflamables, no sé,
humo, tóxicos y todo eso, y no sé, ay, ¿cómo es esto, verdad? Solo que tenga abierta la ventana y le pase todas las condiciones de los buses que pasen por esa ruta, ¿verdad? Pero no es así. Ok, eh, ya creo que me extendí mucho y espero que les haya quedado más claro los niveles resumen de de esta parte. Los resultados es condensar las actividades que realiza el puesto en, en, por eso se llaman resultados o productos, porque es lo que voy con todas mis actividades, es lo que voy a brindar, para eso que se creó ese puesto. Y los factores de clasificación son los mismos para todos, solo que varían el nivel, el grado, son como graditas, como cuando estábamos en la escuela y nos enseñaban la gradita desde gramo, decigramos, centímetros, pues eso mismo. Son, va a estar el nivel que tiene un gerente, el nivel que tiene una jefatura, el nivel que tiene un analista, unos profesionales, técnicos, etcétera. Ok, y adelante, Brian. Me estoy extendiendo mucho en estas dos secciones porque son las secciones que más ocasionan devolución. Entonces, ahí me disculpan si quiero como enfocar más o queremos enfocar más en estas dos secciones, la importancia de tener un hilo conductor. En la sección anterior teníamos los niveles, los factores y los resultados. No es necesario volverlos a copiar en el análisis, porque hemos visto varias veces que ponen los factores arriba y los vuelven a poner aquí abajo. Y no es así. Entonces, ¿qué debe contemplar el análisis? Como les reiteraba, es muy bonito poner que en las condiciones actuales de las instituciones públicas que requieren de personal muy capacitado, que asuma con mayor propiedad. Todas las conversaciones son muy lindas y todo, pero realmente no nos dicen lo que nosotros queremos, o sea, no dicen no lo que nosotros queremos, sino lo que realmente debe reflejar el análisis para poder sustentar un cambio y que de aquí a unos años que alguien coja eso y dice, bueno, mira, aquí ya entendí por qué este puesto tiene que ser esto y esto. ¿Ok? Entonces, en el caso de la reasignación, tenemos que es un cambio sustancial y permanente de las funciones. Eso es su parte importante del análisis. ¿Por qué? Muy fácil, porque ya pasó el periodo de consolidación, porque si está el puesto vacante, informar que está vacante, pero que las funciones van a ser permanentes y el puesto es sustancial. ¿Qué debo reflejar para un caso de reasignación? En este caso, descendente u horizontal. Bueno, descendente, que el nivel factorial de las nuevas actividades, de los resultados, ha disminuido y se ajustan más a X o Y clasificación clase. Si la especialidad o subespecialidad se mantiene, pues indicar que es la misma. Y si no, pues analizar de acuerdo a también los resultados. Por ejemplo, si los resultados se enfocan más a recursos humanos y ustedes lo ven, pues entonces recomendar la especialidad que más se ajuste. Y por ejemplo, yo digo, analizar casos de índole jurídica y preparar el informe correspondiente. ¿Cuál sería? Ese sería, por ejemplo, el resultado. Entonces, obviamente, en el análisis, ahí deberíamos poner a qué especialidad se dirigen más los resultados, la mayoría por lo menos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que debe haber es algo muy sucinto. Si es en una reasignación, retomo lo que me indican los factores y el nivel que ahora corresponde para ver esa variación y entonces cuál clase debería yo ajustar. Y en cuanto a la especialidad y subespecialidad, bueno, de acuerdo a los resultados y dónde está ubicado el puesto dentro de la estructura,
y acorde a la estructura ocupacional, si hay puestos similares y homólogos con una determinada especialidad y se ajusta, pues entonces ese es el análisis que corresponde para poder recomendar que se mantiene, o bien analizar todo eso para decir, no, la especialidad, revisando también el manual de especialidades, decir, bueno, es que estos resultados se ajustan más a X o Y especialidad y subespecialidad. En el caso de la asignación, pues ahí hay que recomendar tanto la clase como la especialidad y subespecialidad a que va a ser asignado en el régimen. Entonces ahí no hay. Pero también tienen que contemplar, vea que la misma, el cuadro azul dice que debe ser contemplando tanto los factores que afectan su clasificación como la especialidad, ¿verdad? Que los mismos resultados nos den una pista de hacia dónde se dirige, hacia qué campo de actividad se está dirigiendo el puesto ahora. No es que porque nos asignaron, mira, es que quiero que el puesto cambie de profesional de servicio civil 3 en tal cosa a tal otra. Entonces ya nos casamos con eso, no, analizo los resultados y digo, bueno, sí, tiene razón. Si los resultados no se ajustan a lo que nos solicitan, pues entonces tenemos que hacer la tarea de preguntar. Mire, es que estas tareas parecieran más de tal cosa, es responsabilidad del analista. Se guían más a esto. Podríamos ahondar para ver cómo justificamos si realmente usted necesita esta especialidad, ¿por qué? ¿Verdad? Ahora, el cambio de especialidad es muy importante también, y lo que debe reflejar el análisis es, de acuerdo a los resultados esperados y al nivel que conllevan esos resultados de todos esos factores, debemos, con base en eso, justificar que el puesto mantiene la clase que tiene, que ostenta actualmente. Y hacia dónde, como les indicaba, que esas nuevas tareas, actividades que se resumen en resultados, hacia qué campo de actividad está dirigido, y acuérdense que las especialidades, con sus especialidades, pues se condensan los campos de actividad, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy importante, que también es responsabilidad en el estudio, es si hay una persona en el puesto, hay que, primero, preferible que constara eh, un documento donde la persona indique que está de acuerdo con el cambio, ¿verdad? Eso sería importante. No está normado, pero sería muy bueno ese respaldo. Ahora bien, otro que sí es muy importante, debe constar y deben ustedes indicar es que una vez que hay un cambio permanente y de especialidad y hay una persona que, o personas, porque pueden ser varios, estudio varios puestos, pues que entonces el cambio no le ocasiona perjuicio y que la persona en el puesto reúne los requisitos para ese puesto. Eso es indispensable. Eso es indispensable, ¿verdad? Entonces, ahí deben decir que producto del cambio y al estar una persona, fulana y tal, lo que sea, ahí ustedes hacen ese ejercicio de revisar los atestados de la persona, la formación o lo que corresponda a los requisitos de la clase, puede ser un técnico, puede ser un profesional, lo que sea, y que ustedes entonces, al cotejar eso, lo plasmen en este análisis. Otra cosa muy importante, hay que tener cuidado con los cambios de especialidad, porque puede causar aumento en lo que es el presupuesto de la institución. Por ejemplo, si ustedes, digamos, son instituciones que no están bajo alguna ley del régimen de prohibición, en todas las instituciones tenemos puestos que sí están con prohibición. Por ejemplo, en las áreas, con formación en derecho, ¿verdad? Los abogados y los informáticos. Esos en todas las instituciones tienen prohibición.
Entonces, si llega una solicitud, tengo que revisar, por ejemplo, em, si, si ahora con los salarios globales, si por ejemplo yo cambio de una especialidad de administración de recursos humanos a una especialidad de derecho, este cambio no se puede dar. No se puede dar, supongo que ustedes lo saben. Caso muy interesante que pasó hace poco. Se determina así porque no hay una figura específica para eso, que es las resignaciones horizontales. En el caso que los tenía, era un puesto de estadístico a profesional de servicio civil 3. Dentro del servicio civil está totalmente homologado, solo que se llama estadístico 3, algo así. El asunto es que, bueno, dentro de la clasificación, ¿verdad? Dentro de estas vías de carrera administrativa dan muchas ayudas en eso, que están en la página, en los manuales de clases, en la carpeta 7, ahí están. Entonces, de ahí uno ve y dice, sí, están en el mismo nivel, ¿verdad? Entonces no hay aumento ni cambio un aumento en la erogación presupuestaria institucional, de acuerdo a las normas establecidas actualmente. Sin embargo, me llamó la atención que en el estudio el analista hizo otro análisis, revisó los salarios globales y resulta que el salario global del estadístico está un poco más alto que el profesional de servicio civil 3. Entonces así lo indicó, ¿verdad? Que más bien disminuía por ser una variación a la baja del salario. Más o menos me recuerdo así, ¿verdad? No estoy tan clara ahorita, pero es un interesante Ay, que Dios, se revisó más, ¿verdad? no Que alcanzar. dio un paso extra. Ah, bueno, ok. Entonces, ya con el análisis, creo que está muy claro. Refiéranse solo a los cambios específicos. Ahora, conclusiones y recomendaciones, lo que viene del análisis. Si el puesto ha variado en su clase o se mantiene, dependiendo del estudio, ¿verdad? Si la especialidad se modifica o se mantiene dependiendo del estudio, estamos hablando de cambio de especialidad, reasignación o asignación, ¿verdad? También ahí debe contener que no implica un aumento en la erogación presupuestaria producto del análisis, ¿verdad? Eso también debe venir en conclusiones. Y además, si hay una persona en el puesto, también en conclusiones debe decirse o indicarse si el cambio propuesto le ocasiona o no perjuicio y si cumplió requisitos, porque en ese caso no se daría. Pero eso es lo que debe venir en las conclusiones. Esas 5 cosas, nada más, no que si es importante el cambio y todo eso, no. Bueno, lo que es esta recomendación, el cuadro está muy sencillo, creo que no hay ninguna explicación más que dar, ¿verdad? En resolución, el tipo de estudio, si es cambio de especialidad permanente, si es cambio de especialidad temporal o si es de asignación descendente o horizontal. El puestos ocupados por, ¿verdad? Y recientemente se incluyó si era interino o titular, ¿verdad? Pero eso podrían ponerlo por ahí. Y en el anterior cuadro que hay en este informe, y la clase actual y la clase propuesta, ¿verdad? El cambio propuesto. Ahora, lo que refiere al artículo 115 o 116 es la provisionalidad. ¿Qué es la provisionalidad? Bueno, tomémoslo así, como un periodo de prueba. Entonces, si es, eh, si es el 115, inicia a partir de que se brinde la resolución del cambio, si hay un titular. Entonces, ¿qué pasa la ojera? Pues estar, no sé, darle seguimiento, que las condiciones que dieron origen al cambio se mantienen en esos 6 meses. Ahora, sí, en el caso de que el puesto esté vacante, entonces, hasta que sea nombrado un titular o alguien en propiedad,
inicia la provisionalidad. Y bueno, ya lo demás, ustedes lo saben, lo que son las firmas. Hasta aquí mi participación, ¿verdad? Y cierro con una frase de Steve Jobs: la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cinia, por la explicación. Reiteramos, si necesitan algún caso en particular, nos escriben y nos conversamos y ya vemos el caso detallado, ¿verdad? Pero en términos generales, esto fue lo que quisimos mostrarles. Ahora, como notas importantes, yo vi esta diapositiva como un checklist que ustedes pueden tener ahí para cuando estén ya finalizando o empezando más bien el informe técnico. Entonces, nota importante, incluir membrete, el logo institucional, muy importante. Entonces ya le hacen un check si ya lo pusieron. La numeración del informe técnico debe tener las siglas y el consecutivo propio de cada institución. Ok, lo tengo, le hacen un check también. Que tengo que tomar en cuenta ¿verdad? Esa circular de cuando me devuelven el informe, ponerle un consecutivo nuevo y actualizarle la fecha. Ok, otro check. Y tomar en cuenta la eliminación de la autorización del staff, que fue con lo de la circular 001. Entonces ya lo tengo, ok, perfecto ese check. O sea que uso ese formato, no el formato anterior. Entonces es como una lista ahí que hicimos darles, ahí ustedes si quieren la tienen a mano, la imprimen o lo que sea, para que lo tengan por ahí. ¿Ok? Entonces, Cinia quiere aportar algo, pero ya entraríamos con Brian, porque el tiempo nos está presionando. Si nos pasamos 5 Mónica, minutitos o 10, por favor, por favor, nos dan un tiempito para poder terminar la actividad. ¿Qué? no, Cinia, sí. que lo de los adjuntos, Mónica, no sé si se refiere usted a que si ingresa nuevo, deben volver a enviar los adjuntos respectivos. No Sí, sé muy si se había importante. aclarado usted. Entonces, ahí también está anotado que todos los adjuntos que respaldan el informe técnico tienen que volverlos a enviar cuando ya atienden las modificaciones dadas por nosotros. O sea, no solo enviar el informe, tienen que enviar todo el paquete, el conjunto, ¿verdad? De los adjuntos y todo. Si son muchos, los pueden comprimir, si es del caso, pero en realidad eso es todo. Entramos a la parte entonces didáctica. Brian, todo suyo. Y por favor, denos el tiempito para terminar. Está muy bonita la actividad y les va a servir de repaso. Ok, compañeros, vamos a realizar una actividad didáctica. Cabe mencionar que todo el contenido de esa actividad es en base a la información suministrada que cada uno de ustedes nos emite, ¿verdad? En los informes. Eh, para eso vamos a ocupar nuestro teléfono móvil. Vamos a escanear el siguiente código, ¿verdad? Vamos a ver en la pantalla este código QR y lo vamos a escanear con nuestro dispositivo móvil, o bien vamos a ir a www.kahoot.it. Nos va a solicitar un pin de juego y vamos a ingresar este que está acá, ¿verdad? Nos va a solicitar también que ingresemos un nombre. Para ingresar el nombre, pueden ingresar el nombre que ustedes deseen, no hay ningún inconveniente. Bueno, ya veo que tenemos 2 por ahí. Ya tenemos a 3. Excelente, chiquillos. Bien, y vamos viendo que se van uniendo más. Si tienen alguna dificultad me mencionan y con mucho gusto les puedo ayudar. Okay, los que se les dificulta el participar, no se preocupen, no es obligatorio. La idea es que podamos refrescar el conocimiento y también divertirnos un poco, ¿verdad? Tenemos 8 participantes ya.
Ok, tenemos 9, excelente. Ya tenemos, ok, tenemos 9. ¿Alguien más? Ok, les explico. Mientras tanto, cuando ingresemos al videojuego, en nuestro dispositivo móvil aparecerán colores, ¿verdad? Esos colores serán según las respuestas que veremos en pantalla, ¿verdad? Entonces tendremos 4 opciones en algunas situaciones, o también tendremos 2 opciones de verdadero o falso. Recordemos que la palabra true, ¿verdad? Sería verdad, y false sería falso, ¿verdad? Entonces, según el color que veamos en pantalla que contenga la respuesta que consideramos nosotros, es el color que vamos a tocar en nuestro dispositivo móvil. Entonces, vamos a iniciar. Ya tenemos por lo menos 8 participantes, excelente. Vamos a empezar. ¿Y listos? Recuerden que el tiempo apremia. ¿Cuál resultado no corresponde a un cambio de especialidad para un profesional de servicio civil 2? Ok, tenemos las opciones: color rojo, azul, amarillo y verde. Recuerden que tenemos que tocar en el dispositivo móvil, ¿verdad? Repito la pregunta: ¿cuál resultado no corresponde a un cambio de especialidad para un profesional de servicio civil 2? Recuerden que tendremos los colores con las respuestas y podremos tocar según consideremos. Por ejemplo, yo diría que es el verde. Toco el verde y se registra la respuesta. Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. En este caso vemos que no corresponde a un resultado la opción azul. Para sus funciones deben tener relaciones constantes con superiores. Los demás corresponderían a un resultado. Continuamos. Okay. Vamos con una pregunta verdadero o falso. Analizar y proponer mejoras en sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y trámites es una función de un profesional de servicios civiles. ¿Eso es verdadero o falso? Recuerden, tenemos los colores en nuestro dispositivo móvil y podemos marcar según consideremos nosotros el que sea pertinente. Excelente. Okay. Vemos el score. Emilio lleva la delantera con Catherine, ¿verdad? Una siguiente pregunta. En la sección 4 del informe técnico, en el estudio del puesto, asignación, resignación o cambio de especialidad, debe contener. Retiro la pregunta. Sección 4 del informe técnico, en el estudio del puesto, asignación, resignación o cambio de especialidad, debe de contener. $20 segundos, compañeros, 20 segundos. Vamos, vamos, se puede, se puede. Recuerden que entre más rápido marquemos la opción, mayor puntaje nos dará. Respuesta correcta sería lugar del puesto en caso de cambio de especialidad, asignación o reasignación. Continuamos. Okay. Pregunta 4. En la sección 5 del informe técnico, puedo ingresar resultados y actividades. ¿Verdadero o falso? Repito. En la sección 5 del informe técnico, puedo ingresar resultados o actividades. Perdón, resultados y actividades. La sección 5 del informe técnico, puedo ingresar resultados y actividades. ¿Verdadero o falso?
10 segundos. Falso, únicamente resultados, ¿verdad? Continuamos. Oscar, ya buena puntuación. ¿Verdadero o falso? La actividad es lo que realiza la persona y el resultado sus logros o productos. Repito la pregunta. La actividad es lo que realiza la persona y el resultado sus logros o productos. ¿Verdadero o falso? Reitero la pregunta nuevamente. La actividad es lo que realiza la persona y el resultado sus logros o productos. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos súper bien. Oscar nos ha tomado la delantera. Ok, pregunta número 6. La sección 6 del informe se debe describir un análisis de manera extensa y sobresaturada. ¿Verdadero o falso? Repito, en la sección 6 del informe se debe describir un análisis de manera extensa y sobresaturada. Sección 6, recuerden que es el apartado de análisis. Este análisis debe ser extenso y sobresaturado. Excelente, chiquillos. Vamos súper bien. Pregunta 7. Toda información suministrada en el informe técnico debe ingresarse de manera, repito, toda información suministrada en el informe técnico debe ingresarse de manera excelente, chiquillos. Muy bien, muy bien. Continuamos. Pregunta 8. El análisis del informe técnico se debe sustentar tanto para la clase como la especialidad si cambia o permanece. Reitero, en el análisis del informe técnico se debe sustentar tanto para la clase como para la especialidad si cambia o permanece. La palabra clave es sustentar. Excelente, chiquillos. Vamos súper bien. Okay. Oscar nos lleva a la delantera. Tenemos a Miguel de la Procuraduría de segundo. Ok. ¿Cuál de los siguientes artículos del reglamento del Estatuto de Servicio Civil se debe indicar en la sección 7 del informe técnico? Reitero, ¿cuál de los siguientes artículos del reglamento del Estatuto del Servicio Civil se debe indicar en la sección 7 del informe técnico? Esta es una pregunta trampa, tiene ahí una trampita. ¿Cuál de los siguientes artículos del reglamento del Estatuto del Servicio Civil se debe indicar en la sección 7 del informe técnico? Dos segundos. Excelente. Muy bien. La trampita era aquí, que bueno, tenemos la acción amarilla que dice 15 y 16. Realmente sería 15 o 16 según sea el caso. Continuamos, chiquillos. Vamos a Andrés de segundo, Oscar como la delantera. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones son actividades de un profesional de servicio civil? Reitero, profesional de servicio civil, 1, 2, 3, cualquiera, general. ¿Cuál de las siguientes opciones son actividades de un profesional de servicio civil? Okay, reitero pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones son actividades de un profesional de servicio civil? Recuerden, es profesional de servicio civil de manera general. Puede ser 1, 2, 3, no hay cualquiera de esos en esa clasificación, ¿verdad? Cinco segundos. Todas las anteriores. Ahí tenemos a Oscar.
excelente, Oscar. Andrés, Patricia, excelente. Catherine, también. Continuamos. Antepenúltima pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones son resultados esperados asociados al puesto o puestos en estudio? Reitero, ¿cuál de las siguientes opciones son resultados esperados asociados al puesto o puestos en estudio? ¿Cuál de las siguientes opciones son resultados esperados asociados al puesto o puestos en estudio? Todas las anteriores. Andrés, súper bien. Tomó la delantera. Continuamos. Patricia, excelente. Oscar, muy bien. Miguel, excelente. Continuamos. Última pregunta. La información contenida en las secciones del informe técnico deben sustentar el cambio propuesto de lo general a lo detallado. Reitero, la información contenida en las secciones del informe técnico deben sustentar el cambio propuesto de lo general a lo detallado. Les doy una pista. Recuerden que ingresamos la información de lo general y vamos filtrando hasta un punto específico. 10 segundos. Excelente. Vamos a ver el podio. Tenemos en tercer lugar Patricia, excelente Patricia. Segundo lugar, Oscar, buenísimo. Primer lugar, Andrés. Excelente, chiquillos. Básicamente era la actividad que teníamos para hoy. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Vamos a continuar con la presentación y su apartado de preguntas. Excelente, jóvenes. No sé si continúo, Ajá, Mónica. sí. Primero que todo, agradecerles la participación, de rompiendo un poquito el hielo y esperando que la próxima participen más. De eso se trata. Sí me gustaría eh, que se identifiquen de qué institución eran los que los que ganaron, pues, primero y segundo y tercer lugar, eh, y para conocerlos también. Entonces, Andrés, ese Andrés no me suena a mí, ¿de dónde es? Andrés, Permítame para activar el micrófono. Sí, este Andrés es nuestro Andrés. ¡ay, Andrés estudió! ¡Qué bueno que estudió Ah, Andrés! por aquello Excelente. fue con Magda, por aquello. Magda la que estaba aquí a la par mía. Ah, bueno, bueno. Igual. Hicimos Eh, trampa, trampa. ajá. Ok, el segundo era Oscar. Oscar me suena, pero quiero confirmar si es el que yo estoy pensando. Oscar, ¿está por ahí? Hola, doña Mónica, buenos días a todos y todas. Sí, Oscar de Lina, del Instituto de Aprendizaje. Ah, bueno, qué dicha, Oscar, que participó. Qué bueno, entonces ya Con mucho gusto. casi, casi que van a venir perfectos esos cambios de especialidad de Lina. Listo, listo. Ok. Gracias. ¿Y Patricia? Patricia creo que quién, no, me imagino quién es, pero confirmarlo. Hola.
Patricia, ya puedes prender el audio. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿De a dónde es, Patricia? Relaciones exteriores. Ah, qué bueno, qué Ujú. dicha. Qué Bueno, bueno, Patricia, que muy, participó, que se animó. Y gracias, otra, gracias. que también van a venir cero devoluciones de relaciones exteriores ahora en adelante con esos informes. Esperemos, ¿verdad? Que así sea. Ah, bueno, Muchas gracias, qué muy, muy dicha. interesante la actividad. La verdad es que me gustó mucho. Qué dicha que les agradó. Espero que a los demás también les haya agradado. Es una forma de, como les decía, buscar herramientas para que se nos queden palabras y palabras claves, actividades claves que hay que hacer en lo cotidiano, ¿verdad? Entonces, pues esa es la idea. Si quieren y pueden decirnos, enviarnos por correo información de cómo mejorar, se los agradecemos mucho. Entonces, volviendo a la actividad, estamos en la parte de consultas. Como tenemos poco tiempo, ya más bien nos sobrepasamos y disculpen. Y pues yo sé que ustedes también están muy ocupados. Em, si tienen alguna pregunta en términos generales, la podemos atender. Eh, si no, también nos la pueden dejar anotada en el chat y les damos la respuesta. Entonces podemos atender un par de preguntas si es que las hay, levantando la mano, por favor. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Bueno, al parecer no hay preguntas. Estamos sobre el tiempo ya, disculpen. Pero tenemos toda la disponibilidad de comunicarnos, conversarnos, insisto, reitero, si necesitan que nos conversemos, que nos reunamos para ver un caso específico de un informe, nos escriben y coordinamos agendas y lo podemos hacer. Entonces, bueno, y un dato importante, ahora este año las asistencias técnicas las vamos a hacer bimestralmente, cada 2 meses vamos a hacer esta actividad. Esto debido a una recomendación suministrada de una encuesta en que todas las instituciones participaron y pues ese fue como la mayor sugerencia. Entonces va a ser bimestral. Y les estaremos enviando la presentación. También les podemos enviar las preguntas de los juegos que también les pueden servir y todos los documentos adjuntos. Entonces, de mi parte y el equipo, muchísimas gracias por la participación. Espero que les haya gustado. Y no sé si Cinia y Brian quieren despedirse un momentito. Sí, bueno, muchas gracias compañeros por haber participado el día de hoy en esta asistencia técnica. Espero que la dinámica les haya gustado mucho. Pronto van a recibir un enlace para que nos evalúen, ¿verdad? Y nos den recomendaciones, que para nosotros realmente es bastante importante. Nada más algo antes de irnos, les agradecería que por favor prendamos toda la cámara para tomar una Sí, fotico, ¿verdad? Eh, Va a ser cierto, corta, cierto. son 2 paginitas. No sé si gustan, el que puede prender la cámara, ¿verdad? Y que no pueda, pues no se preocupe, no es obligatorio. Entonces, procedemos a tomar la fotico. Vamos a ver, bueno, estamos prendiendo algunos la cámara, excelente. Ok, vamos a tomar la captura. Tienen que sonreír, ¿verdad? Recuerden. A ver, Sí, porque después van a creer que estaban aburridos. sí, sí. Ya tenemos el primer grupo. Vamos con 2. Pueden mantener la pose de revista, jóvenes. Listo, compañeros. Entonces, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo
esa participación, ¿verdad? Y ese, atención que nos brindaron el día de hoy. Muchas gracias. De mi parte, muchas gracias por la atención brindada y los motivamos a consultar, a atender. Nosotros tenemos las puertas abiertas, ¿verdad? Canalizando todo por medio de la jefatura para que podamos también brindarles ese apoyo ya más personalizado. Entonces ahí quedan también para que hagan las consultas que ustedes consideren pertinentes y ahondar un poquito más en este tema de análisis ocupacional y de las otras asistencias que vienen. Muchas gracias y hasta luego a todos. Bueno, hasta luego, que tengan un excelente día y gracias. Hasta luego.